Vamos a continuar como parte, vamos a ir avanzando en el programa. Ahora está prevista esta mesa redonda que tengo el honor de presidir sobre la investigación en la UNED. Entonces me acompañan en la mesa Alexis Moreno, Rosa, de la biblioteca Sixto Hansa, el director de la OTRI, decano, y el profesor Antonio Guillamón. Bueno, la idea es que tanto Alexis y Rosa van a hacer una presentación, también Sixto, y a continuación, de modo informal, iremos, en fin, intercambiando y dándonos la palabra unos a otros y exponiendo algunas consideraciones que definen precisamente cuál es la situación de la investigación en la UNED, cuál es el futuro y algunas de las cuestiones que ya el propio Antonio Guillamón ha apuntado sabiamente en su conferencia y que creo que merecen, desde luego, una reflexión entre todos. Bien, sin más, os doy la palabra, en primer lugar, Rosa y Alexis. Vale, lo único que para hablar, mire para allá, vale. Muchas gracias, señor vicerrector, y muchas gracias al decano por invitarnos a hablar. Creo que tenemos 5 minutos para presentaros qué hace la Biblioteca del Campus Norte, es la biblioteca de la Facultad de Psicología en favor de o en apoyo a la investigación. Y lo primero que tenemos que decir es que el apoyo a la investigación está dentro del DNI de la biblioteca, puesto que, tal y como nos indican los estatutos de la UNED, somos un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia y la investigación. Por tanto, para nosotros es fundamental apoyar la investigación. Lo que sí que vamos a decir es de qué forma lo hacemos. Ya por supuesto que lo hacemos y vemos que como ejes, como objetivos que tenemos planteados en la actualidad, lo hacemos a través de cursos, talleres y asesorías personalizadas. En cuanto a los cursos, tenemos que decir que, y agradecer que la Facultad de Psicología siempre ha mostrado un apoyo enorme al trabajo que hacemos en la biblioteca y no solamente nos ha apoyado, sino que nos ha encargado de alguna forma que hagamos determinados temas en favor de la investigación. El primero de ellos fue la creación de cursos dentro de los másteres. La facultad fue pionera en incluir cursos de competencias genéricas dentro de los másteres de la Facultad de Psicología. Ahora, además de estos másteres, en los que estamos en todos los másteres de investigación y tendremos también una participación en el máster profesional de la facultad, estamos igualmente en el programa de doctorado de la Facultad de Psicología. ¿Qué hacemos en estos cursos? Enseñamos o pretendemos que el estudiante adquiera competencias y habilidades en la búsqueda y gestión de la información, haciendo especial hincapié en el uso ético y legal de la misma, es decir, los temas que ya nos ha adelantado el profesor Guillamón. En cuanto a los talleres de que hablamos, estamos haciendo para los doctorados, para los alumnos de doctorado, talleres presenciales virtuales que se emiten en directo y por tanto podemos recibir las preguntas igualmente en directo y contestarlas sobre temas de gestión de la información. Gestión de la información, que son esa creación de base de datos que nos anticipaba el profesor Guillamón, pero también hacemos hincapié en la evaluación de las fuentes que estamos utilizando y en la pertinencia o no de esa información que vamos a añadir a nuestros trabajos de investigación o que van a ser la base sobre la que vamos a construir nuestro propio conocimiento sobre esta materia. Otra de ellas, otro de los temas en los que trabajamos es la difusión de la investigación. Evidentemente, no nos quedamos en qué es
estamos investigando, sino que mientras investigamos estamos pensando cómo vamos a poder difundir esta investigación, cómo vamos a poder llegar al mayor número de personas. Y eso pasa por tener una estrategia de difusión de la investigación, tanto en qué revistas vamos a publicar, cómo vamos a crear esa identidad digital de la que nos hablaba el profesor anteriormente. Investigamos y también planificamos dónde y cómo vamos a difundir esta investigación en la que hemos trabajado. Y, por último, ya veis lo de creación de la identidad digital, que es tener una identidad inequívoca que una quiénes somos, quiénes son nuestras obras y las mostramos, la damos a conocer a través de redes sociales de investigación, pero también mediante la creación de perfiles en Google Scholar Citation, en la obtención de un Researcher ID o en la obtención igualmente de un número ORCID, un número que nos identifica inequívocamente como investigadores. Por último, asesoría personalizada. Veis que pasamos de lo general, de una formación general para los investigadores, que especificamos determinados temas que queremos destacar a través de unos talleres, sigue siendo una actividad colectiva. Lógicamente, tanto los cursos como los talleres que están dirigidos a nuestros propios investigadores lo están dentro de la intranet de la UNED, dentro de los propios cursos, pero también tenemos determinadas miniclases, vídeos muy pequeñitos de un máximo de 5 minutos que tenemos a través del YouTube de la biblioteca, accesible para cualquiera que quiera escucharnos y que sirve también para nuestros estudiantes, pero lo tenemos en abierto. Y por último llegamos a lo que consideramos que es un paso fundamental para nosotros y es un paso fundamental para una universidad a distancia, que es, llegamos a la personalización de los servicios de la biblioteca. Por tanto, cualquier estudiante, cualquier investigador puede consultarnos directamente sobre temas que les preocupan, y hemos puesto algunos como ejemplo que son los que más nos estáis preguntando en este momento. ¿Dónde publicar? Claro. Trabajo sobre este tema, ¿cuáles serían las revistas más adecuadas o a qué revistas puedo yo aspirar? ¿Dónde debo publicar mi investigación para que tenga la máxima difusión? Segundo, el baremo de la UNED, fundamental para los estudiantes de doctorado, puesto que tienen unas determinadas condiciones que tienen que cumplir, y eso nos lo está indicando lo que llamamos el baremo de la UNED, es el baremo de investigación de la UNED. Eso es algo que los estudiantes también tienen que saber. Tienen que saber que tienen que publicar antes de poder leer su tesis doctoral, y cuanto antes lo sepan, antes se van a poner a la tarea, no solamente investigadoras, sino también de cumplir con el resto de requisitos del doctorado. Y por último, un tema fundamental que no solamente nos preguntan los estudiantes, sino todos los investigadores, damos igualmente asesoría sobre el factor de impacto del Journal Citation Report del que nos comentaba el profesor Guillamón, pero también Estimago y de Scopus, que son, y en general todo aquello relacionado con la evaluación cualitativa de fuentes, tanto para la consulta como, en este caso, para nuestra propia publicación. Y espero no haberme pasado muchísimo del tiempo. No, muchísimas gracias, Rosia, Alexis. Sin duda, yo creo que debemos subrayar algo que me parece importante, es que la biblioteca presta un servicio inmejorable para la investigación. Creo que yo siempre lo digo y además creo que es algo importante, no solo por el servicio de asesoría en torno a las revistas, sino sobre todo por todos los recursos que habéis desarrollado, vídeos en YouTube, presentaciones que son, creedme, muy ilustrativas para el profesorado y que
en fin, nos damos la enhorabuena. A continuación tiene la palabra Sixto Hansa. Bueno, muchas gracias, vicerrector, y gracias a la facultad por invitarme. La Facultad de Psicología es uno de los centros más activos en transferencia en la UNED. Y bueno, aquí tengo personas con las que tengo la fortuna de colaborar en la actividad de la OTRI. Quería también rápidamente lanzar algunos mensajes y utilizando la estupenda conferencia que nos ha dado el profesor Guillamón, pues yo quería agitar un poco el panorama, ¿no? Y romper el círculo, la perfección del círculo que nos planteó, tan bonita. Vamos a ver, se investiga para saber, se investiga para descubrir nuevo conocimiento capaz de resolver problemas. Muy bien. Y cuando lo hemos descubierto, cuando lo habéis descubierto, un artículo. ¿Y ya? ¿Ya está? Pues si hay posibilidad, seguimos investigando. Bueno, pues la provocación es que no es suficiente. Que no es suficiente por muchos motivos. Primero, porque ese conocimiento que estáis ayudando a generar no es solo un ámbito, no pertenece solo al ámbito académico. El conocimiento científico, el conocimiento racional, es el que utilizan las instituciones, las empresas, los individuos para conducirse día a día. Actúan de acuerdo a unas premisas, a unos conocimientos, a unos principios contrastados que les permiten conducirse. Ese conocimiento está siendo actualizado por los científicos. Luego, esas instituciones, esas empresas, esos individuos necesitan de vuestro conocimiento. Y ahí, ¿verdad?, entramos en el mundo de la transferencia, que es el mundo de poner a disposición de la sociedad el fruto de vuestra investigación. ¿Cómo lo hacemos? Plantearía, no, déjame por favor la anterior, que alguno me estará diciendo, Sisto, no nos da la vida para hacer más. Tenemos mucha docencia, hacemos investigación y ahora tú nos vienes con que hay que hacer transferencia. Bueno, esa es mi obligación, animaros y decir que la compensación es superior a la carga, ¿no? Vamos a ver, ¿para qué haremos transferencia? Primero porque hay una necesidad de nuevo conocimiento ahí fuera. Vosotros lo sabéis, muchos de vosotros mejor que yo. Pero a través de la actividad exterior podremos generar recursos, mejorar las posibilidades de empleabilidad propias y de los alumnos, algunos alumnos están aquí, y también alumbrar proyectos de emprendimiento, ¿no? El vicerrector está siempre insistiendo en esto y bueno, está nuestra obligación, ¿no? El emprendimiento científico no es emprendimiento light de ocurrencia, que ese probablemente lleva a pocos puertos, sino un emprendimiento con una base sólida, fundamentada, pues fundamentada en la investigación, pues puedes tener muchas más posibilidades de éxito. Entonces, tres ideas rápidas para ahora sí, para iniciar la mesa redonda. Se trata de canalizar esos resultados de investigación. Si hay buena investigación, habrá buena transferencia, podremos salir fuera a través de contratos con entidades públicas y privadas, con particulares y por tanto realizar trabajos científicos, trabajos técnicos, cursos de formación especializada, patentes, etcétera, obras registradas que podamos licenciar. Eso es el ámbito de la transferencia, que está regulada por una normativa muy práctica que nos permite actuar. Sabéis que en este ámbito tenemos, o el investigador tiene libertad completa para destinar esos recursos a lo que considere más oportuno. No hay ninguna restricción, puede ser una compensación personal, puede ser reinvertirlo en la investigación, puede ser contratar colaboradores. Ahí la libertad, ¿verdad?, es total. Tenemos esa flexibilidad y hay que usarla. Y bueno, y los servicios que proporciona de soporte el vicerrectorado para hacer posible todo esto. Y entonces, por favor, Alexis, sí, ¿qué cosas podemos hacer? ¿Qué modalidades? Tenemos un menú muy amplio
Y difícil será que con ese menú no podamos atender los proyectos y nadie se pueda ver fuera, ¿no? Podemos hacer, se hacen todos los días contratos de asistencia técnica, se desarrollan métodos, se desarrollan test, se desarrollan instrumentos que una vez patentados o registrados se pueden comercializar, se pueden distribuir. Hay quien encarga proyectos de I+D. Ahora estamos lanzando, el vicerrector insistió mucho en becas y en contratos que vincularan a los alumnos también de la mano de los profesores en actividades de transferencia. Alumnos fundamentalmente de máster. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de buscar patrocinio, buscar apoyo económico para los trabajos fin de máster. Estamos hablando de buscar financiación privada para hacer tesis doctorales. Y estamos hablando que haya contratos entre empresas y la universidad para que estudiantes que hayan terminado el doctorado, la tesis, postdoc, hagan colaboraciones con entidades públicas y privadas. No solamente dependeríamos, por tanto, de las fuentes del Ministerio, sino que tendríamos que abrir una línea de trabajo privada para aprovechar ese trabajo. Por supuesto, tenemos la línea de creación de empresas en las que y decíamos el otro día en una reunión que el trabajo de emprendimiento y la creación de empresas no empieza en el notario. Empieza posiblemente en un trabajo fin de máster o empieza en una tesis, como apuntaba el profesor Guillamón. Si alguien tiene un proyecto, quizá en el futuro empresarial, puede empezarlo dentro de la facultad cuando está haciendo su trabajo, incluso cuando está haciendo su trabajo fin de grado, ¿no? Eso irá madurando y al final podrá dar pie a una spin-off. Y ya para terminar, decir que esos trabajos de emprendimiento, la práctica más exitosa consiste en empezar aprovechando los recursos de la universidad. Empezar haciendo contratos, empezar vendiendo desde la universidad, ir definiendo el producto, ajustándonos al mercado y consiguiendo finalmente pues, la seguridad de que la demanda existe y que podemos lanzar nuestra empresa con un nivel de seguridad grande. Bueno, nada más, que ya sabes que estamos en el Vicerrectorado de Investigación, en la OTRI, encantados de atender la disponibilidad y que toda esta información está en la web, por supuesto. Gracias. Muchas gracias, Sixto. Efectivamente, yo creo que en tu intervención has destacado dos cuestiones que a mí me parecen especialmente relevantes y que definen también el panorama de la investigación en la UNED. Una, el tema de la proyección social, es decir, esa búsqueda de alianza o de acercamiento de lo que hacemos en el mundo de la academia, ya no solo en la UNED, sino diría en el mundo de la academia, con la sociedad y buscar la complicidad de la sociedad y, por consiguiente, de los principales actores sociales. Pero además, y me parece especialmente relevante, todo el tema de empleabilidad que subrayabas y que indicabas en tu presentación. ¿Por qué no pensar en que desde la universidad podemos generar empresas y, por consiguiente, empleo? Y no es un tema menor, como todos sabemos, puesto que el desempleo es precisamente uno de los grandes problemas y una de las grandes lacras que tenemos en nuestra sociedad. ¿Por qué no, insisto, pensar en que a partir de la investigación podamos generar y dar respuesta a este problema? Bueno, lo dejo allí, quizá luego podemos retomar todas estas cuestiones y algunas otras que me parecen importantes. Alexis, creo que querías intervenir, ¿me habías pedido? No, el debate, luego si surge la ocasión. Debate. Bueno, pues si quieres, decano, Antonio, yo sí, si no, a mí, Antonio, tienes la palabra y luego yo sí que me gustaría entre todos también compartir varias ideas, en público por supuesto, que me parecen importantes y que entre todos sí que me gustaría escuchar. Pero Antonio, por favor. Sí, yo creo que, mira, hay dos ¿qué dificultades tenemos? Porque yo había estado pensando que sobre la investigación aquí en la UNED, en nuestra casa, es decir que entonces, hay dos grandes problemas que yo creo que tenemos. Por un lado es la endogamia. Hay que aceptar que existe la endogamia. Y entonces, es decir, porque la propia ley, es decir, nos ha llevado a que la gente quiera hacer una carrera aquí dentro sin salirse hasta morir. Es decir, y eso es uno de los problemas más graves que tenemos. Pero claro, para la universidad es gravísimo que si esa gente no la forma bien,
el futuro de la universidad está cada vez peor. Es decir, por otro lado es que para formar bien a toda esa generación que claro, ahora no se crean muchos puestos de trabajo, apenas hay, pero se van creando dentro de la casa, lo poco que se pueda crear. Esa gente tiene que estar muy bien formada para el propio sostenimiento de la universidad. Pero en contraposición, resulta que tenemos muy pocos proyectos de investigación. Es decir, si tenemos a lo mejor, ¿cuántos catedráticos habrá en la casa? 300, es decir, una cosa así. Titulares unos 600, 800, proyectos de investigación no creo que lleguen a 90. Es así. Es decir, es lo que hay. O sea, es el mínimo. Es el mínimo. Entonces, es decir, si los catedráticos y los titulares, que son los establecidos, vamos a suponer que hubiera, por cada catedrático pudiera trabajar lo que estaba previsto inicialmente en la ley, 3 titulares y un catedrático formaran un grupo y así se fuera distribuyendo, pues deberíamos de tener entre los 300 350 proyectos de investigación. Es decir, no tenemos, desde mi punto de vista, una base necesaria para construir. Entonces, posiblemente esta universidad tiene un tapón de catedráticos y titulares entre los 45 y los 65 años, que está frenando el propio crecimiento. O cambia o volvemos a Lucky Luciano. Es decir, y ese es el problema grave. Entonces, ¿cómo atajar esto de alguna manera sin que cueste dinero? Es decir, pues se me ocurrían algún tipo de movimiento. Por ejemplo, premiar al IP, es decir, el que sea investigador principal, y esto, pues el quitarle docencia, que cuente como docencia, porque es que la universidad está ganando también dinero ahí, evidentemente para sostener lo que se está haciendo, ¿no? Pero habrá que hacer algo, apoyar al IP, eso ya venía en el plan de transferencia. Fomentar la creación de grupos puntuales para un proyecto en concreto. Vamos a ver si podemos unir a 2, 3 o 4 o 5 personas con el currículum de 2, que es potente, que puedan entrar 2 o 3 más, y al siguiente paso ya los otros se separan. Hay que hacer algún tipo de estrategia institucional, a lo mejor dentro de cada facultad, para relanzar e ir diluyendo ese tapón que no nos deja crecer. Y luego, a los ayudantes hay que cuidarlos, porque claro, son el futuro, es decir, es el futuro, aquí no se va a ir nadie, da la impresión. Y entonces, es decir, pues lo apuntaba antes, vamos a olvidarlo de los congresos. Si con un proyecto podemos conseguir que una de las personas que está en el proyecto, que es un predoc, un postdoc o un ayudante, es decir, pueda estar 1 mes, 2 meses en un sitio bueno, vamos a gastarnos esos 2.000 euros, es decir, en que esté en ese sitio. Es decir, entonces, medidas que no cuesten dinero, porque pueden ser un montón, es decir, sí, para poder sacar, pero ya con esto termino. Sí, muchas gracias, Antonio. Yo, desde luego, estoy totalmente de acuerdo, y en este mismo foro así lo expuse, que creo que la investigación se debe reconocer. Y se debe reconocer como parte de la carga académica. A mí me parece fundamental. Es decir, debemos premiar a la persona que trae proyectos, que genera investigación, que genera conocimiento y que, en definitiva, está facilitando con recursos a las próximas generaciones. Y yo creo que debe ser así, y en esa línea vamos a seguir trabajando, Antonio, porque creo que, insisto, la investigación la debemos reconocer desde dentro. A mí es que me gustaría compartir, no solo con las personas, los colegas que me acompañan en la mesa, también con todos vosotros, varias cuestiones que me parecen importantes, y sobre todo con los jóvenes investigadores. Yo subrayaba al principio que este foro me parecía especialmente importante porque daba la oportunidad a los jóvenes investigadores de presentar su investigación. Y yo creo mucho en este tipo de seminarios. Lo decía Antonio Guillamón, era una de las prácticas que en Oxford se seguía. Es cierto que es una práctica muy habitual también en universidades norteamericanas, en que un día a la semana se presenta lo que cada uno está haciendo. Antes incluso de leer las tesis se presentan, es decir, con el fin de que, 1, te escuchen, 2, te hagan sugerencias que te permitan mejorar ese trabajo. A mí, en ese sentido, me parece que la investigación moderna apunta en algo en lo que yo personalmente he creído, puesto que por mi propia trayectoria investigadora he trabajado en grupos interdisciplinares. Lo subrayaba también Antonio. Yo creo que es fundamental, el que
tú seas capaz de transmitir en un tiempo muy breve qué es lo que estás haciendo, 2, al público o a otros investigadores de otras áreas de conocimiento le interese, y 3, se pueda enriquecer tu trabajo con la aportación de otros. En definitiva, es lo que se denominan las famosas sinergias que definen todo el programa de Horizonte 2020 y que me parece que es fundamental trabajar en esa línea. Y en esa línea, junto, y lo vinculo, luego si queréis compartimos y un poco elaboramos más este punto, con otra cosa que comentaba Antonio. Yo creo que a la hora de elegir temas de investigación, yo creo que uno no puede permitirse el lujo de perder el tiempo. Y yo estoy absolutamente de acuerdo. Uno tiene que apostar por temas que sean innovadores, por temas que tengan una repercusión social, que tengan una proyección social, que con toda la humildad en fin, uno debe tener al enfrentarse a un tema de investigación, pueda aportar soluciones a determinados desafíos. Me explico. Desde un punto de vista institucional, yo creo que debemos apostar por la innovación y como institución quizá hacer un diagnóstico en lo que modestamente son nuestras grandes fortalezas. También tenemos debilidades y esas fortalezas, bueno, convertirlas en nuestras credenciales a corto plazo. Yo no sé, hay cuestiones en ese sentido, y un poco identificando cuáles son los verdaderos desafíos, junto con la apuesta por la interdisciplinaridad. Desde el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, lo que estamos haciendo, y insisto, lo estamos haciendo de forma muy inicial, y probablemente, en fin, a muchos de vosotros llamaremos, estamos haciendo lo que se denomina ahora los coworking, que son reunir a varios investigadores que sabemos que trabajan en tal tema o tal otro. Pero más allá de que pertenezcan a la Facultad de Psicología, a la Facultad de Geografía, filósofos, etcétera, etcétera. Yo creo que los grandes proyectos suponen o requieren la unión de investigadores de diferentes disciplinas, que desde sus disciplinas, que desde sus ángulos y perspectivas pueden enriquecer el trabajo en común. En ese sentido queremos apostar, puesto que el propio Horizonte 2020 define y apunta y subraya la importancia de apostar por estas sinergias. Yo creo que es fundamental, es decir, identificar la innovación, el saber qué es lo que o qué es lo que realmente es sustancial en cada una de las áreas de conocimiento. Y eso se identifica, 1, saliendo fuera, 2, compartiendo la investigación y creando foros como el que hoy nos ocupa, donde uno no solo hace el esfuerzo de presentar lo que está haciendo, sino que además va a escuchar cosas que a lo mejor él mismo no habría ni iba a reparar nunca. Yo creo que ese debate científico, yo aludía en mi presentación de estas jornadas como una de las grandes virtudes de este foro, yo creo que es fundamental, absolutamente fundamental. Y creo que en ese sentido debemos apostar. Y también no lo debemos olvidar en algo que muchas veces no reparamos y que me parece tan importante o más como las otras dos, con la interdisciplinaridad y la innovación, que es el tema de la difusión. Muchas veces la sociedad tiene una imagen, iba a decir distorsionada, a lo mejor no es distorsionada, es decir, es que muchas veces no se sabe lo que estamos haciendo en la academia. A mí eso me preocupa, y me preocupa mucho, porque algo estamos haciendo mal cuando la sociedad en general no sabe lo que estamos haciendo en la academia, en el mundo de la academia. Entonces, en ese sentido, creo que nos debemos esforzar por dar visibilidad. Lo comentaba el profesor Antonio Guillamón, Rosa, Alexis, Sixto. Sé que el decano, eso también es una de sus preocupaciones, en dar visibilidad a nuestra investigación, utilizando herramientas gratuitas, que además no hay que invertir dinero, es cierto. Es decir, podemos hacer de la necesidad virtud, aprovechar los recursos que tenemos y dar una mayor visibilidad a nuestra investigación. Pero también con otro tipo de actuaciones, como el micromecenazgo, el crowdfunding, que nos explicó el director de la FECIT. Hemos llegado a un acuerdo, podemos utilizar la plataforma de Precipita. No solo obtenemos fondos, sino que, sobre todo, estamos fomentando la sensibilidad ciudadana. Y a mí eso me parece importante. También el demostrar a la sociedad que desde la universidad podemos aportar soluciones a los desafíos que hoy tenemos. En fin, son algunas ideas que si queréis ahí las dejo, las podemos, decano, en fin, todos podéis, si queréis, el público os invito, porque un poco la idea de esta mesa redonda es que sea precisamente un foro de debate en el que todos pues, tengamos y compartamos impresiones y reflexiones. Lo cual... Yo quería apuntar una cosa al hilo
lo que acaba de comentar el señor vicerrector, y es que hacemos un esfuerzo muchas veces ímprobo muy grande a la hora de elaborar una tesis doctoral o un artículo de investigación, y dejamos todo el esfuerzo de difusión en manos del editor de la revista. Eso es lo que se venía haciendo. Entonces, una revista de alto impacto pues ya llega a una comunidad elevada y tiene una difusión grande. Y es cierto, eso es así, pero no es conveniente dejar únicamente el esfuerzo de la difusión de nuestro trabajo en manos del editor de la revista, sino que también es conveniente que tomemos las riendas de nuestra propia difusión y nos hagamos un cierto marketing personal, que es lo que venimos hablando con el tema de la identidad digital. Y yo creo que ese esfuerzo, el tiempo dedicado, debería estar entre el 5 y el 10% del tiempo total que dedicamos a la elaboración de nuestra investigación. Y en eso llevaría, pues no solo subirlo a nuestros perfiles, sino incluso tomarnos la molestia de mandar una copia a las personas que hemos citado en nuestra bibliografía, o incluso contactar con el gabinete de prensa, la agencia SYNC de la FECIT, y elaborar una nota de prensa para que eso tenga un alcance más social, que llegue, como bien decía también el vicerrector, a la sociedad. Y hay muchísimas investigaciones que se hacen en la casa que podrían tener una difusión infinitamente mayor, y que muchas veces, por no tomarnos ese tiempo que todos sabemos que el profesorado está sobrecargado con docencia, con investigación, con labores administrativas, y es cierto que cuesta, pero es una labor conveniente, que al menos una de las personas que firman ese artículo se encargue de elaborar, o se lo repartan entre dos, esa estrategia de difusión que incluso se puede hacer para un grupo. No tiene que hacerse de manera individual cada uno, sino entre un grupo de investigadores que normalmente trabajan juntos, pues en cada trabajo uno se va encargando de hacer esa labor de difusión que sirva también para el resto de los investigadores. De ese modo se gana, en cierto modo, prestigio, se gana visibilidad, y el mismo trabajo, el mismo esfuerzo invertido tiene un retorno social mayor, también científico en muchos casos, pero sobre todo social. No, cierto. Decano, querías... sí. Se abre un turno al público, si queréis intervenir, decir cualquier cosa sobre algunas de las cuestiones que se han suscitado y muchas otras que estoy seguro. Emilio Ambrosio. Quería darles las gracias en primer lugar a todos los miembros de la mesa, felicitar al profesor Guillamón. Me ha parecido excelente su presentación. Yo solo quería comentar que este tipo de iniciativas, ya se ha dicho, me parecen magníficas. No es que seamos muchos los que estemos aquí, pero yo creo que los que están son personas interesadas por la investigación. Detrás de mí hay mucha gente joven que esperemos que puedan continuar la estela que otros hemos iniciado aquí en esta casa. Y en ese sentido solo quería preguntarle, vicerrector, si para el próximo año es posible que se reactive el plan de investigación. Lo digo porque si no tenemos un mínimo de apoyo para que se cree una cantera nueva, lo que se llama masa crítica, pues estamos en grandes dificultades. Es muy difícil llegar al centro, como señalaba el profesor Guillamón, y lo de la transferencia, que es algo ideal para todos, parece inalcanzable, no hay manera. En ese sentido, simplemente quería preguntarle eso, o sea que yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, creo que es un reflejo realmente exacto de la realidad, hacemos un buen diagnóstico, sabemos dónde están los problemas, lo último que ha dicho el profesor Guillamón sobre la endogamia, etcétera, es una auténtica realidad. Nos gustaría muchísimo hacer lo que dice Alexis, la difusión que nos ha comentado Rosa, pero es que necesitamos un mínimo de masa crítica, vicerrector. Y en ese sentido le rogaría que hiciera todo lo posible, porque bueno, pasamos este año de sequía, pero hacer todo lo posible para que pueda continuar el plan de investigación, sobre todo que siga habiendo otra vez becas predoctorales, las postdoctorales, etcétera, etcétera, ¿sabe? Nada más que eso. Pues muchísimas gracias, Emilio, por tus palabras, por tu intervención. Efectivamente, como tú muy bien sabes, la preocupación del plan de investigación es mía, y créeme que es una de las grandes preocupaciones. Yo lo que, en fin, lejos de hacer una declaración y un compromiso y una promesa sin tener,
lógicamente los datos presupuestarios creo que sería una actitud irresponsable, y como sabes, pues yo cuando prometo las cosas es porque tengo la garantía de poder cumplirlas. Sí que lo que puedo prometer, y así lo dije en la presentación del plan de transferencia, es poner los medios y las circunstancias para lograr esos fondos, y de tal forma que el plan de investigación lo podamos, si no en su totalidad, sí en las partes más sustanciales de este plan. Pero sí que es cierto que a mí lo que me gustaría también compartir con toda la comunidad universitaria es que debemos empezar a apostar por un nuevo modelo, un modelo que suponga buscar o que implique buscar recursos fuera, que suponga incrementar nuestros proyectos de investigación, como decía Antonio Guillamón, en fin, que suponga traer recursos para paliar el déficit estructural que podamos tener como institución. Ahora bien, sí que me comprometo, y eso sí que lo hago, a que vamos a hacer todo y más. De hecho, es que te puedo avanzar, y ya lo dije aquí, que vamos a pedir un proyecto como vicerrectorado para poder obtener fondos, si nos los conceden, lógicamente, y así poder atender algunas de las peticiones que a mí me parecen muy razonables. Una de ellas, las becas predoctorales sí que han salido, las de las facultades, como tú sabes, pero una de ellas es también las becas postdoctorales. Como sabes, desde el vicerrectorado también, cuando teníamos la competencia de los másteres, trazamos un plan de bueno, pues unas becas y ayudas postdoctorales, predoctorales y en formación, precisamente con el objeto de captar el talento y de retener el talento. Eso yo me imagino que en cuanto las circunstancias presupuestarias lo permitan, eso volveremos a poderlo activar, porque el plan estaba hecho, se aprobó en Consejo de Gobierno, como sabe el decano, y además con el consenso de toda la comunidad universitaria. Y bueno, yo espero poder, en fin, a ver si las circunstancias lo permiten. Pero de verdad yo lo que querría trasladar es que, si bien las necesidades, es decir, las circunstancias presupuestarias las desconocemos a fecha de hoy, porque además hay muchas circunstancias, elecciones, etcétera, etcétera, que pueden condicionar muchas cosas. Lo que sí que puedo garantizar es que vamos a buscar los recursos allá donde haga falta para poder garantizar algo que me parece esencial, que es el plan de promoción de investigación. Tu preocupación, créeme, que es la mía desde hace mucho, mucho tiempo. Lo que yo sí que os puedo, insisto, es, como así dije en una comisión de investigación y doctorado, es mucho trabajo, compromiso y dedicación para poder atender algo que me parece esencial y básico. Muchas gracias. Sí. Guillermo. Pues nada, muchas gracias por habernos contado esto, y voy directamente al grano. ¿Tiene la UNED, quizás esta pregunta va para el vicerrector o para el director de la OTRI, ¿tiene la UNED idea de alguna forma de habilitar algo parecido a viveros de empresa o espacios coworking que más o menos dé un marchamo de... Quiero decir, porque al final el hábito hace un poco al monje, entonces si se está apostando por la transferencia, por la creación de spin-off, quizás habría, en mi opinión, que habilitar algún formato que se pareciese a lo que hay en el espacio exterior. Simplemente es eso. La pregunta es, ¿tiene la UNED idea al futuro, incluso a largo plazo, de habilitar algún sitio, aunque humilde, parecido a coworking o a viveros de empresas como tiene la Autónoma, la Politécnica o incluso la Complutense, creo? Sí, precisamente en el plan de transferencia que presenté hablábamos precisamente de crear espacios de coworking, y hablábamos no de vivero, de incubadora de empresas, empleábamos otra terminología. Todo ello forma parte de un plan que se llama Emprende UNED. Dentro del plan de transferencia aparece dividido en 4 grandes proyectos: Transfiere UNED, Emprende UNED y Crowd UNED. Todo con el objetivo de crear un parque virtual de empresas, ¿de acuerdo? Entonces, como parte de Emprende UNED, sí, había una incubadora de empresas y unos espacios para coworking. Sí, aparece en el plan de transferencia que, bueno, sí, el decano creo que tiene la copia de ese plan, pero si no, te la vuelvo a enviar, porque hemos introducido alguna modificación al hilo de las sugerencias que aquí se nos hicieron, y si queréis se lo envío al decano. El decano lo puede hacer extensivo. También en la Comisión de Investigación y Doctorado, los representantes de
de la comisión lo tienen también a su disposición. Pero sí, ahí, Guillermo, lo tienes, ¿de acuerdo? Sí, es un poco en esa línea queremos trabajar y es lo que queremos impulsar. Y hay ideas, y no solo hay ideas, hay un proyecto ya. Buenos días y muchas gracias a todos por vuestras intervenciones y al profesor Guillamón por la conferencia que ha dado, porque a mí me ha hecho irme mucho al pasado, Antonio, ¿verdad? Cuando tú decías eso de que consultábamos los current contents y decías que una secretaria que lo rellenaba, vamos, a mí me ha admirado, porque nosotros en los otros departamentos no teníamos esas ventajas. Yo recuerdo irme a Vitruvio, vosotros nunca habéis tenido dos. Recuerdo irme a Vitruvio, yo me he pasado horas y horas en Vitruvio haciendo esas búsquedas con los current contents, rellenando las fichas para pedir los artículos. Bueno, entonces me ha recordado pues aquellas épocas, ¿no? También me gustaría decirte, Rosa, que aunque ahora mismo has comentado las cosas que hacéis, yo quiero recordarte el pasado. Yo llevo siendo coordinadora del doctorado y directora muchos años y coordinadora del doctorado, y ya en los tiempos del doctorado antiguo del 85 y después del posterior del 98, nuestros alumnos, cuando venían a las sesiones presenciales, pasábamos por la biblioteca y os los dejábamos allí 2 horas donde les enseñabais a manejar las bases, a hacer búsquedas, y luego desde casa podían pediros y vosotros se lo mandabais. Es decir, que vuestra colaboración ha sido no solo en estos últimos tiempos, sino que realmente habéis participado en esa búsqueda y esa formación de los alumnos desde hace muchos años. Y en parte porque os teníamos aquí al lado, ahora os tenemos más lejos, os teníamos aquí al lado y era muy fácil para nosotros pues recurrir a vosotros, y siempre hemos contado con, bueno, pues con vuestra colaboración. Y en ese sentido, recordarte también el pasado, porque creo que ha sido fundamental, ¿no? Después ya lo último que iba a comentar es un poquito, pues un poco nuestra realidad. Es decir, cuando Antonio comentabas que el doctorando tiene que tener dedicación continua y casi exclusiva, ¿no? Quizá eso es, claro, lógicamente es a través de beca o a través de una vinculación especial, ¿no? En el área en el que yo me muevo, el problema que tenemos es que aquellos alumnos que realmente pueden llegar a hacer su tesis son precisamente, entre comillas, los más ocupados, quiero decir, los que están trabajando en un hospital, en una clínica, en un centro, y la dificultad que muchas veces nos encontramos es precisamente el conseguir muchas veces los permisos para poder llevar a cabo ese tipo de investigación, y segundo, que están tan ocupados que las tesis, bueno, a tiempo completo, yo creo que salvo un becario es muy difícil que en esta universidad nuestros alumnos hagan tesis a tiempo completo, las hacen normalmente a tiempo parcial, ¿no? Y en ese proceso, pues claro, es complicado porque los alumnos van y vienen, que es justo todo lo contrario de lo que tú decías. Es decir, dedican 3 meses porque tienen vacaciones, porque tienen mucho tiempo para dedicarse o porque han pedido una excedencia, por lo que sea, pero luego te desaparecen 2 meses porque tienen que sacar su oposición, porque tienen que vivir, luego aparecen otra vez. Entonces, simplemente es un poquito reconocer nuestra realidad, que a pesar de eso conseguimos que muchos lleguen, que lean sus tesis, que salgan adelante, pero que nuestro alumnado es particularmente, esa también es su riqueza. O sea, yo admiro mucho al alumno de la UNED porque precisamente está ya colocado en esos entornos, ¿no? Pero también a nosotros como investigadores nos supone una dificultad porque contamos con ellos, bueno, pues casi como podemos y como podemos ajustar nuestros tiempos, y eso es un poco quizá la realidad, al menos en el contexto en el que yo me muevo más frecuentemente. Y simplemente era pues eso, un comentario, pues, para decirlo en voz alta. Gracias a todos por vuestras palabras. Sí, vamos a ver, dos pequeños detalles. Uno, ese mismo tipo de alumnos yo me lo he tropezado cuando estaba en la Facultad de Medicina. Es decir, que son los médicos que están haciendo el MIR, es decir, los que y los acordará muy bien perfectamente de cuando estaba haciendo él su propia tesis doctoral. Eran médicos que estaban haciendo el MIR, psicólogos, los que fueran, ¿no? Es decir, que tenían tiempo muy limitado para poderlo hacer. Entonces, las mismas ideas se pueden aplicar, pero en un tiempo más extenso. Lo segundo, un pequeño detalle. Han dejado de llegar que las secretarias, es decir, si había 2 secretarias, pues eso depende del director o la directora que ha tenido uno. Es decir, si se ha sabido mover, ha tenido más administrativos que si no se ha sabido mover. Y entonces eso es lo que pasa en la vida. Bien, ¿hay alguna intervención más? ¿Más intervenciones?
Es que me está reflejando. Sí. Sí, ¿este es así tan pequeñito? Sí, ¿se oye mejor? Ah, gracias. Bueno, agradeceros a todos vuestra presentación, que ha sido magnífica, y al profesor Guillamón en especial, porque, bueno, a mí por lo menos me ha despertado algo, y lo quiero señalar ahora, que yo creo que es fundamental en la ciencia, que es la imaginación. Yo estoy con Ana María Matute cuando dice que quien no imagina no vive. Yo creo que quien no imagina no puede hacer ciencia. Entonces, a mí, bueno, pues esa presentación me ha parecido fantástica, y creo que a la hora de revisar la literatura, una labor nuestra es seleccionar aquellos trabajos que son centrales dentro de nuestro campo y que se olvidan, porque lo novedoso va quitando del medio a lo importante. Entonces, yo desde aquí recomiendo a todos los que están presentes que lean un trabajo de mi maestro, Henry Tashfeld, que se llama Experiments in a Vacuum. Experiments in a Vacuum, que, por cierto, en Easy tiene 0 citas y en Google Scholar, como me ayudó a mirar Rosa, tiene 400 y pico, pero que es indispensable para vuestra supervivencia como científicos. Porque viene a decir que los experimentos, como diría nuestro expresidente Aznar, si hablo en el dialecto local, se puede decir que son como las rosquillas de San Isidro, son tontas y listas. Y las listas son las que van al nivel de análisis adecuado y hacen la pregunta adecuada. Entonces, bueno, pues aprovechar este foro para recordarles que hay trabajos estupendos muy antiguos. Muchísimas gracias por tu intervención. Efectivamente, yo coincido con el tema de la imaginación. Yo creo que es fundamental, y más en los tiempos de crisis, y ya lo decía en ese sentido Einstein, que solo la imaginación, en los tiempos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Y es cierto. No sé quién. César Venero. Gracias. Bien, yo también me quiero sumar a las felicitaciones por tanto al profesor Antonio Guillamón por su presentación, que ha sido muy, muy interesante, y creo que a los jóvenes les habrá gustado muchísimo, jóvenes investigadores, y a la idea de hacer esta mesa redonda, que creo que a mí me da pena que estemos preguntando profesores o gente ya no tan joven, porque deberían ser los jóvenes los que hicieran estas preguntas, pero bueno, voy a imaginarme que estaría un joven pensando y diciendo, bueno, dado que no hay casi becas, ¿se me oye bien? Sí. Dado que no hay casi becas por parte del Ministerio, que el número de becas por parte de la UNED es bastante reducido, para dejarlo ahí, ¿qué posibilidades hay entonces de explotar las otras alternativas, y en especial lo que ha comentado Sixto con relación a desarrollar o buscar financiación en empresas privadas para hacer tesis que sean como un puente entre lo que hacemos en la universidad y lo que le puede interesar a una empresa? Y me imagino que ese tipo de ayuda o beca que se dé desde la empresa tendrá grandes deducciones fiscales, porque si no, una empresa raramente se va a meter dinero para que un doctorando se ponga a investigar sobre algo. Básicamente a eso, que me imagino que puede ser de interés no solo para mí, sino para los jóvenes investigadores que estén pensando en a ver a quién apuntar, ¿no? Gracias, César. Tenemos ahora mismo el concepto, y tenemos el canal para actuar y el formato. O sea, la manera de formalizar esas becas existen. ¿Cómo vamos a difundir la idea? Lo vamos a difundir desde el vicerrectorado, vamos a hacer campaña. Contamos también con los propios, o debemos contar también con los propios alumnos para que difundan esto. Esa fuerza de comunicación puede ser imprescindible. Y ahí, ¿qué argumentos podemos hacer para que una empresa decida poner 22.000 euros al año, por ejemplo, 100.000 euros para hacer una tesis? En números redondos, 4 años, 3, pues, no está mal. Bueno, pues hay varios argumentos. El primero y esencial es el objeto de la tesis, el objeto a investigar. Eso es tiene que ser el argumento número 1. Lo demás son complementos que facilitan y disminuyen el riesgo. Pero, para empezar, ¿qué es lo que podemos investigar? Y ahí eso requerirá que los alumnos y los departamentos, con la ayuda
que les podamos prestar los demás, hagan vigilancias tecnológicas o vigilancias científicas para determinar no solo el estado del arte académico, sino el estado del arte en la industria. Identificar posibles elementos de interés comercial. Ese es el factor número 1. El factor número 2 es que la empresa ahora mismo también tiene problemas para contratar. Y puede ser interesante contratar un tecnólogo, un científico, alguien que investigue, pero no ellos, sino que se los contrate la universidad. ¿Sí? Eso facilita las cosas. Luego existen deducciones fiscales. Una actividad de I+D como mínimo puede tener una deducción fiscal del 25% de lo que cuesta. O sea, ya tenemos 25.000 euros ahorrados, ¿no? De esos 100.000. Si además la empresa pone ahí otro tipo de inversiones que esté haciendo vinculado al proyecto, pues podemos aumentar el monto de la deducción. Algunas cosas más. La intención es compartir la propiedad intelectual entre la universidad y la empresa. Y idealmente ir a un escenario de 50-50, con determinadas posibilidades para que nuestra parte luego, la parte universitaria, la adquiera la empresa en unas condiciones preferentes. Ese sería otro argumento y quizá podíamos utilizar el argumento después de la difusión y del marketing sobre el carácter innovador de esa actividad. Esas son las armas que en este momento contamos para lanzar la idea, ¿no? Y desde luego necesitamos sumar esfuerzos para difundirlo. Gracias. Sí, y yo añadir, César, a tu pregunta, que evidentemente la realidad, bueno, pues muchas veces en este caso es tozuda, en el sentido de que tanto las becas del Ministerio como las becas que podemos generar aquí son escasas. Claro, hoy la vía natural para conseguir estas becas sería vía proyectos, si bien es cierto que también se ha reducido. Por eso digo, la realidad es tozuda y la tenemos que admitir como tal. Entonces lo que tendremos que hacer es buscar financiación externa. Y esto está muy vinculado con lo que decía, porque claro, cuando vas a la empresa o a la institución o a la fundación, oiga, ¿yo por qué? Lo que decías, ¿yo por qué tengo que invertir en esto? Yo tengo que invertir porque ese señor, ese estudiante, al realizar con su trabajo, va a solucionar un problema que tengo en la empresa. Insisto, esto está muy relacionado con la apuesta por la innovación, es decir, por hacer cosas realmente de calidad, por hacer cosas que tengan una proyección. Y en ese sentido, y a través de los coworking, lo que estamos haciendo es reunir investigadores, no solo para trabajar el tema de la interdisciplinaridad al que me he referido antes, sino también para identificar de qué forma cada uno de los grupos podemos lograr y podemos ayudarles para lograr esa transferencia. Y eso es lo que en lo sucesivo os iremos llamando. Estamos reuniendo investigadores en grupos de 18, 19 personas, de tal forma que podamos hablar unos con otros, y se os da una ficha donde se os pregunta, oiga, ¿en qué forma su grupo de investigación podemos ayudarle a lograr una transferencia? Y aún más, nos puede dar una serie de nombres de empresas a los que nos podríamos dirigir, y 3, y esto ya me pongo en el caso de la empresa, ¿por qué como empresa debería invertir? Es decir, ¿qué problema puede solucionar o qué conocimiento podemos generar para que la empresa pueda ser sensible a esa inversión? Eso lo estamos empezando a hacer ya. Insisto, probablemente en breve os iremos llamando, porque lo que estamos es teniendo con las fichas de los investigadores, de los grupos de investigación, los estamos seleccionando, además los estamos mezclando con el fin de que podamos tener, bueno, pues un diagnóstico lo más exacto posible y empezar a trabajar en buscar esas alternativas, que mucho me temo que nos obligan las circunstancias. ¿Hay alguna intervención más? Es que no. Pues bueno, pues sin más, muchísimas gracias, decano, muchísimas gracias a la vicedecana, a Mari Carmen Pérez y Antada, y en fin, muchísimas gracias, profesor Antonio Villamón, por la espléndida conferencia. Para mí, yo lo decía, ha sido un placer, y siempre es un placer venir a la facultad. Por consiguiente, muchísimas gracias por la invitación. E insisto, creo que este tipo de foros son los que nos permiten estimular el debate, y al hacerlo, créanme que estamos haciendo academia. En ese sentido, creo que nos debemos congratular. Muchísimas gracias.